La respuesta es sí y no, pero déjame explicarte. Con el lanzamiento de Fortnite en la Unión Europea, muchas personas me han dejado comentarios en el canal diciendo ¿por qué no simplemente bajamos el archivo .ipa de Fortnite y lo instalamos en nuestros dispositivos? Y en este video te estaré explicando las razones por las cuales no se puede hacer y las estrategias para poder hacer esto. Así que comencemos. Para poder instalar el archivo .ipa de Fortnite necesitamos utilizar una versión de la aplicación que no esté cifrada o encriptada, ya que cada instalación que se hace del juego en la Unión Europea está bloqueada con este sistema. Obviamente con Jailbreak es que se pudiera romper ese sistema de cifrado o de la aplicación que está encriptada, y luego en el video te estaré explicando cómo se puede agarrar eso para poder instalar el archivo en tu dispositivo. Ahora bien, ¿por qué simplemente no podemos agarrar ese archivo de la aplicación desbloqueada y utilizando servicios como Scarlet, eSign, Allstar, en fin, estos servicios de instalación de aplicaciones que podemos tener en nuestro iPhone y iPad? ¿Por qué exactamente no se puede hacer eso? Esto no se puede hacer porque para poder instalar este juego hay que aplicarle ciertos permisos que no se puede hacer directamente en un teléfono o una tableta. Para instalar este archivo .ipa de Fortnite necesitamos activar dos permisos importantes, uno llamado Extended Virtual Addressing, es decir, mejorar cómo el teléfono utiliza el sistema de memoria o RAM, y también la función de expandir cuánto acceso de memoria RAM puede tener este juego en el dispositivo. Como Fortnite es un juego que requiere tanto nivel de procesamiento y tanto RAM en un dispositivo, es por esa razón que el juego no se puede instalar utilizando estos servicios de firmar aplicaciones directamente en el equipo, porque es algo que no permiten hacer estas herramientas. Es por esa razón que muchas personas descargan este archivo .ipa en su iPhone o iPad e intentan utilizar estos servicios de instalación, y una vez tocan el juego pues realmente sube y se cierra automáticamente porque el juego está detectando que no tiene estos permisos necesarios para poder funcionar. Ahora bien, aunque no se pueden utilizar servicios como Scarlet, eSign, Allstar para poder instalar el juego de Fortnite, sí se pueden utilizar servicios como es el caso de Signalus, uno que he utilizado por muchos años para poder instalar aplicaciones fuera del App Store en mis dispositivos. Ahora bien, pero ¿cómo entonces en Signalus sí se puede instalar el juego? Pues es muy sencillo, ellos están utilizando computadoras y certificados de Apple para poder darle estos permisos que te mencioné anteriormente al juego para que se pueda instalar y funcionar en los dispositivos. En esencia, cualquier persona pudiera hacer eso desde una computadora, pero para poder hacerlo necesita utilizar un certificado de desarrollador de Apple, el cual cuesta $100 al año. Ya el tutorial de cómo utilizar una computadora y este certificado de Apple ha existido ya durante los pasados días, pero como requiere el uso de un certificado de $100 al año, pues realmente pienso que la gran mayoría de las personas que ven mis videos no estará dispuesta a pagar $100 al año para poder instalar este tipo de aplicación, y es por eso que hice mi tutorial utilizando el servicio de Signalus, el cual cuesta solamente $20 al año para poder instalar el juego, porque obviamente es mucho más barato que la oferta de certificado de Apple. Obviamente yo sé que para muchas personas $20 al año es mucho dinero, pero comparado con los $100 al año que cuesta la oferta de Apple, pues esta alternativa es la más económica. Otro comentario que muchas personas me han hecho con respecto a la instalación del juego en sus dispositivos fuera de la Unión Europea es por qué no simplemente utilizando un VPN cambian su región a algún país de la Unión Europea para poder instalar el juego, pero eso no es tan sencillo. Obviamente muchas personas pensarían esto porque es la alternativa más obvia, diría yo, pero Apple ha implementado diferentes estrategias para poder limitar este mismo comportamiento. Para poder tener esta función de instalación de tiendas alternas fuera del App Store, Apple utiliza ciertas características de tu dispositivo para poder asegurarse de que en efecto estás en la Unión Europea. Entre estas encontramos que utiliza el GPS de tu dispositivo, las redes Wi-Fi que estén a tu alrededor, como también las redes de telefonía que también se están conectando a tu dispositivo, además de obviamente el tipo de cuenta que tienes asociada a tu dispositivo de Apple. Hace unos días un youtuber logró burlar este sistema
sistema de verificación utilizando un iPad, porque obviamente no tiene conexión celular para saber si está en la Unión Europea o no, pero para poder burlar este sistema de Apple, esta persona tuvo que instalar un VPN directamente al router, al sistema de internet de su casa, para que entonces el iPad se crea que está en la Unión Europea. Desafortunadamente Apple hizo cambios al sistema de verificación de si una persona está en la Unión Europea o no, y ahora ese método no funciona, así que como pueden ver, realmente el proceso de poder burlar de que tu dispositivo esté en la Unión Europea es algo bastante difícil. Ahora bien, considerando todo esto, ¿qué opciones realmente nos quedan? Pues al momento de hacer este video se me hace muy difícil imaginar que haya una alternativa gratuita muy pronto, ya que para poder activar estos permisos en la aplicación del juego hay que activar estos atributos, y para poder hacer eso es necesario una cuenta de Apple, un certificado de esta compañía y obviamente utilizar una computadora. Ningún servicio gratuito como los que tenemos ahora mismo como AllStore, eSign, Scarlet, etc. no estarán permitiendo el uso de estos atributos, porque para poder hacer eso tienen que pagar, y estas compañías son muy pequeñas para poder costear todo eso para que múltiples personas instalen el juego de esta manera. Así que por el momento pues nos queda solamente Signalus. Muchas personas también han mencionado que Epic Games simplemente tiene que sacar este archivo .ipa de Fortnite, pero desafortunadamente eso va en contra de los acuerdos que esta compañía firma con Apple para poder distribuir su juego en la Unión Europea, así que tampoco esta compañía puede simplemente lanzar este archivo IPA para que muchas personas lo puedan instalar. Así que por el momento, en el futuro cercano, no creo que veamos una alternativa gratuita para poder instalar este juego en los dispositivos de Apple fuera de la Unión Europea. En realidad lo que queda por esperar es ver cómo los casos legales tanto en Estados Unidos, el Reino Unido y Japón van poniéndole presión a Apple para que entonces esta compañía cambie su postura con respecto a la instalación de tiendas alternas fuera del App Store. Obviamente ya Europa hizo su trabajo y logró forzar a que Apple permita esta función, así que tenemos que ver cómo otros países también siguen metiéndole presión a Apple para que la compañía cambie su postura mundial y finalmente nos permita a todos instalar aplicaciones fuera del App Store. Mientras tanto, solamente nos queda seguir utilizando Signalus para poder instalar este juego, porque es la alternativa más económica a la hora de hacer este video. Y con ese último detalle te he contado cómo se puede instalar el juego utilizando una computadora y cómo este proceso es un poco complicado para que sea completamente gratuito. Si este video te gustó, dale like y compártelo para que más personas entiendan cómo es que funciona todo esto, y si llegaste hasta aquí realmente eres de los verdaderos fans, así que deja el emoji de Trevor para saber que llegaste hasta este punto del video. Ahora que hemos llegado al final, si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like, eso nos ayuda un montón, y suscríbete para que no te pierdas estos próximos videos, ya que aquí en este canal seguiré muy pendiente a todo esto que está pasando, como también la parte de las tiendas alternas en los sistemas de Apple, así que pendiente a este canal y no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final, gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo, hasta luego.